esposa llegó a la casa de una amiga y vio el coche de su marido, que debía estar de viaje de negocios. Nada es tan brillante como parece. Desde fuera, cualquiera que mirara la vida de Rebeca Montalvo y Mauricio Lombardo pensaría que eran la pareja ideal. Juntos desde hacía más de 12 años, su historia parecía sacada de un cuento de hadas. Ella, una mujer hermosa, de facciones delicadas y mirada intensa, pero con una fortaleza interna que pocos podían igualar. Había forjado su camino en el mundo de la arquitectura con esfuerzo y determinación, convirtiéndose en una profesional respetada. Él, un hombre carismático y ambicioso, con una sonrisa encantadora que escondía un mundo de secretos. Dueño de una de las empresas inmobiliarias más importantes de la ciudad, era admirado por su inteligencia y su capacidad para convertir cada negocio en un éxito. Desde afuera, todo era perfecto. Pero dentro de las paredes de su lujosa casa en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, las grietas comenzaban a hacerse visibles. El matrimonio que una vez estuvo lleno de risas, caricias robadas y promesas al oído, se había transformado en una rutina monótona y fría. Al principio, Rebeca no quiso verlo. Se convenció de que era solo el estrés del trabajo, que Mauricio estaba pasando por una etapa difícil en los negocios y que, eventualmente, todo volvería a la normalidad. Pero los cambios eran evidentes. Las llamadas que antes eran constantes ahora se habían reducido a lo estrictamente necesario. Las cenas en pareja, que solían ser momentos de complicidad, ahora se habían convertido en silencios incómodos en los que apenas cruzaban palabras. Las noches que solían terminar con abrazos cálidos y susurros entre las sábanas, ahora eran frías, distantes. Mauricio llegaba tarde, con el olor de un perfume ajeno adherido a su ropa, y cuando Rebeca intentaba acercarse, él simplemente giraba en la cama y le daba la espalda. Algo estaba cambiando. Y lo peor era que Rebeca sentía que estaba perdiendo al hombre que amaba sin siquiera entender por qué. En esos días de confusión y tristeza, Rebeca se refugiaba en sus amigas. Fernanda Salgado era su mejor amiga desde la universidad. Siempre habían sido inseparables, compartiendo sueños, miedos y secretos. Trabajaban juntas en la firma de arquitectura y pasaban largas horas diseñando proyectos mientras hablaban de la vida. Fernanda siempre había sido dulce, comprensiva, leal. O al menos, eso era lo que Rebeca creía. «Estás exagerando, amiga», le dijo una tarde, mientras tomaban café en una terraza elegante del centro. Mauricio siempre ha sido un hombre ocupado. Tal vez solo está pasando por una etapa complicada en el trabajo. Rebeca suspiró, revolviendo el café sin probarlo. Lo sé, pero se siente diferente. Antes, por más ocupado que estuviera, siempre tenía tiempo para mí. Ahora es como si estuviera aquí solo físicamente, pero su mente y su corazón estuvieran en otra parte. Fernanda le tomó la mano con una sonrisa tranquilizadora. No saques conclusiones precipitadas. Los hombres a veces necesitan su espacio, pero eso no significa que no te ame. Rebeca quiso creerle. Quiso aferrarse a esa posibilidad, a la idea de que todo era solo una crisis pasajera. Pero luego estaba Lina Ortega, la tercera en su círculo de amistades. A diferencia de Fernanda, Lina tenía una personalidad fuerte, directa. No creía en los rodeos ni en las palabras dulces para disfrazar la realidad. Para ella, el mundo era blanco o negro, y si algo olía mal, lo decía sin temor. Mauricio te está engañando, le soltó una noche, sin rodeos, mientras compartían una copa de vino en su apartamento. Rebeca se quedó helada. No digas eso, Lina. No puedes hacer una acusación así sin pruebas. No necesito pruebas para saberlo. Lo veo en su mirada cuando habla contigo. Es un hombre que ya no te ve como antes. Y cuando un hombre deja de mirar a su mujer con amor, significa que su amor está en otra parte. Rebeca quiso negarlo, quiso enojarse, pero en el fondo, las palabras de Lina encendieron una alarma dentro de ella. Los días pasaron y la incertidumbre se convirtió en tormento. Mauricio pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Primero eran reuniones de trabajo hasta tarde. Luego, viajes inesperados. Y lo peor era que cuando estaba en casa, parecía ausente. Una noche, Rebeca decidió enfrentarlo. Mauricio,
¿Qué está pasando entre nosotros? Su voz sonaba quebrada, llena de una angustia que no podía ocultar. Él, que estaba revisando unos documentos en la sala, ni siquiera levantó la mirada. Nada, Rebeca. Solo estoy cansado. No me mientas, su voz se rompió. No eres el mismo de antes. Siento que te estoy perdiendo y no sé qué hacer para evitarlo. Mauricio cerró los ojos con un suspiro, como si su desesperación le molestara en lugar de preocuparlo. Estás exagerando. No hay nada de qué preocuparse. Y con esas palabras acabó la conversación, dejándola con el corazón destrozado. Pero esa misma noche, mientras Mauricio dormía, el celular vibró en la mesita de noche. Rebeca no solía revisar sus cosas, pero esta vez algo dentro de ella le gritó que lo hiciera. Tomó el teléfono con manos temblorosas y vio un mensaje en la pantalla bloqueada. No puedo esperar a verte mañana. Te amo. El aire abandonó sus pulmones. Sus dedos se crisparon alrededor del teléfono. Una sensación de traición la atravesó como un puñal. El mensaje no tenía nombre, solo un número desconocido. Pero en su corazón, Rebeca supo la verdad. Mauricio tenía otra mujer. Y aunque todavía no sabía quién era, haría lo que fuera necesario para descubrirlo. Lo que está oculto siempre encuentra la manera de salir a la luz. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Rebeca Montalvo abrió los ojos en la penumbra de su habitación. La sensación era indescriptible, como si el aire en la casa se hubiera vuelto más denso, más pesado. Un presentimiento oscuro le oprimía el pecho, un aviso sordo de que algo estaba a punto de romperse por completo. Junto a ella, Mauricio dormía plácidamente, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Rebeca se giró lentamente, quedándose en silencio a su lado, observando su rostro dormido bajo la tenue luz de la luna que entraba por la ventana. Hacía tanto tiempo que no lo miraba con detenimiento. Los años no habían hecho más que acentuar su atractivo, pero ahora, cada rasgo que antes le parecía irresistible, se le antojaba extraño, distante. Como si estuviera mirando a un extraño en lugar del hombre con el que había compartido más de una década de su vida. Un hombre al que, ahora, no sabía si podía seguir llamando suyo. El mensaje en su celular seguía quemándole la mente. No puedo esperar a verte mañana. Te amo. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras volvían a aparecer como un eco maldito en su cabeza. Un dolor profundo le atravesó el pecho. ¿Desde cuándo la estaban engañando? ¿Quién era esa mujer? Porque no había duda. Mauricio tenía otra. El problema era que ella aún no tenía pruebas concretas, solo aquel mensaje que podía haber sido enviado por error, un número desconocido que bien podía pertenecer a cualquiera. Pero Rebeca no era estúpida. El instinto de una mujer rara vez se equivoca. La duda comenzó a transformarse en necesidad. Necesidad de respuestas, necesidad de entender en qué momento su esposo dejó de serle fiel, en qué momento su amor se convirtió en mentira. Entonces, una idea cruel y peligrosa cruzó su mente. Miró el teléfono de Mauricio en la mesita de noche. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Sabía que no debía hacerlo. Sabía que si lo hacía, no habría vuelta atrás. Pero también sabía que la verdad estaba ahí dentro, esperándola. Lentamente, con manos temblorosas, tomó el celular. La pantalla estaba bloqueada. Mauricio jamás le había puesto clave antes. Ahora sí que no había duda. Se estaba ocultando algo. Un nudo de rabia se formó en su garganta. No podía respirar. Se obligó a soltar el teléfono, colocándolo exactamente donde estaba. Si despertaba y la veía con su celular en la mano, sus sospechas quedarían al descubierto. No. No podía arriesgarse a alertarlo. Primero, debía asegurarse de que estaba en lo cierto. Pero eso no significaba que se quedaría de brazos cruzados. La mañana siguiente llegó con un aire extraño, casi fúnebre. Mauricio se despertó como si nada. Se duchó, se vistió con su impecable traje azul marino y bajó a desayunar con la misma actitud indiferente de siempre. Hoy tengo una reunión importante en la constructora. Tal vez salga tarde.
Rebeca, con la mirada perdida en la taza de café entre sus manos, apenas pudo asentir. Mauricio ni siquiera lo notó. Le dejó un beso rápido en la mejilla, como quien besa a una estatua, y salió de la casa sin volver la vista atrás. Cuando el sonido del motor de su auto desapareció en la distancia, Rebeca sintió que se desplomaba en la silla. Las lágrimas se arremolinaron en sus ojos, pero no las dejó salir. No podía permitirse ser débil. No ahora. Sacó su celular y marcó un número. Lina, necesito verte. Lina Ortega llegó media hora después, con su habitual expresión de desconfianza. Era una mujer de mirada penetrante, cabello oscuro recogido en una coleta alta y una elegancia natural que no requería esfuerzo. Se dejó caer en el sofá, cruzando las piernas con aire expectante. ¿Qué hizo el imbécil ahora?, preguntó sin rodeos. Rebeca sintió que algo se rompía en su interior. Le contó todo. El mensaje. La sospecha. La clave en su teléfono. Cuando terminó, Lina respiró hondo y se inclinó hacia adelante. ¿Quieres saber la verdad? Rebeca la miró fijamente. Sí. Entonces deja de esperar que él te la diga. Nosotras la descubriremos. La primera pista llegó antes de lo que esperaban. Mientras estaban en el café donde solían reunirse, el destino intervino de una manera cruel y retorcida. Rebeca estaba a punto de darle un sorbo a su espresso cuando una mujer apareció en la entrada del lugar. Era alta, de cabello oscuro, labios rojos y vestido ajustado. Se movía con confianza, con una seguridad abrumadora. Rebeca nunca la había visto antes, pero algo en ella le pareció extrañamente familiar. Hasta que la vio sacar su celular, marcar un número y hablar con alguien al otro lado de la línea. La voz era baja, casi un susurro. Pero Rebeca alcanzó a escuchar una sola palabra. Mauricio. El mundo pareció desmoronarse a su alrededor. Su esposo tenía una amante. Y estaba justo delante de ella. El corazón le latía con una fuerza descomunal. Quiso levantarse, quiso confrontarla, pero Lina le puso una mano en el brazo. No hagas nada estúpido. Esa mujer está hablando con Mauricio. Lo sé. Pero si quieres atraparlo, debes ser más inteligente. Rebeca se mordió el labio con furia, conteniendo el impulso de correr hacia aquella mujer y gritarle en la cara. Respiró hondo. El juego acababa de comenzar. Y ella estaba dispuesta a jugarlo hasta el final. ¿Quién es realmente tu amiga? El día amaneció nublado y pesado, como si el cielo presagiara la tormenta que estaba a punto de desatarse en la vida de Rebeca. Había dormido mal, si es que podía llamarse dormir a esas horas de insomnio en las que su mente revivía la escena de la noche anterior una y otra vez. El mensaje en el celular de Mauricio. La mujer en el café mencionando su nombre. La sensación de que todo a su alrededor se desmoronaba sin poder hacer nada para evitarlo. Había tratado de actuar normal cuando Mauricio regresó esa mañana, fingiendo una sonrisa que le dolió hasta los huesos. Pero no fue difícil engañarlo. Él ni siquiera la miró con atención. ¿Dormiste bien?, preguntó él con indiferencia mientras se acomodaba la corbata frente al espejo. Rebeca sintió un nudo en la garganta. Quiso gritarle que no, que había pasado la peor noche de su vida, que su estómago se revolvía con la certeza de su traición. Pero en cambio, solo murmuró, sí. Mauricio asintió distraído, como si no le importara su respuesta. Voy, tengo una junta con inversores. No me esperes despierta. La misma excusa de siempre. Un ardor le recorrió el pecho. ¿Cuántas veces la había engañado con esas palabras? ¿Cuántas noches se había quedado esperándolo mientras él estaba con otra mujer? Lo vio salir por la puerta, dejando tras de sí el rastro de su perfume caro y sus mentiras. Y en ese momento, Rebeca supo que no podía seguir así. No podía seguir tragándose sus dudas. No podía seguir confiando en palabras vacías. Necesitaba respuestas. Y las conseguiría hoy mismo. El primer paso era hablar con Fernanda. Si había una persona en el mundo que conocía a Mauricio casi tanto como ella, era su mejor amiga.
Trabajaban juntas desde hacía años y siempre habían sido confidentes. Fernanda había estado con ella en los momentos más difíciles, había secado sus lágrimas cuando su madre murió y le había repetido 1000 veces que podía confiar en ella para todo. ¿Y si ahora le estaba ocultando la verdad? El solo pensamiento la hizo estremecer. Tomó su bolso y salió de la casa con pasos firmes. Fernanda la recibió con su sonrisa habitual en su oficina. Amiga. ¡Qué sorpresa! No sabía que vendrías. Rebeca la estudió con detenimiento. Se veía tan tranquila, tan despreocupada. Como si no sospechara nada. O peor aún, como si supiera demasiado y estuviera ocultándolo bien. Rebeca trató de sonar casual. Necesitaba hablar contigo. Últimamente me siento extraña. Fernanda frunció el ceño, aparentando interés. ¿Extraña cómo? No sé. Es como si algo estuviera cambiando entre Mauricio y yo. Está más distante que nunca, siempre ocupado, y siento que, respiró hondo. Siento que me está ocultando algo. Fernanda parpadeó con rapidez, pero su expresión no traicionó ninguna emoción. Rebeca, ¿estás segura de que no estás imaginando cosas? A veces los matrimonios pasan por momentos complicados. La misma respuesta de siempre. Rebeca sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estoy imaginando nada. Encontré un mensaje en su celular. El color se esfumó del rostro de Fernanda en un segundo. Ahí estaba la prueba de su mentira. Un segundo de vacilación. Un segundo en el que su máscara de calma se resquebrajó. Pero fue hábil. Se recuperó rápidamente, forzando una sonrisa. ¿Un mensaje? ¿De qué hablas? Rebeca la miró fijamente. Decía, no puedo esperar a verte mañana. Te amo. El silencio que siguió fue asfixiante. Fernanda tragó saliva. Rebeca, eso no significa nada. Tal vez fue un mensaje equivocado. O tal vez es su amante. Rebeca no la dejó terminar. La frase cayó como un puñal en el aire. Y en ese instante, Fernanda cometió el peor error posible. No lo negó de inmediato. No se apresuró a decir eso es imposible, ni intentó defender a Mauricio. Se quedó en silencio. Y en ese silencio, Rebeca obtuvo su respuesta. Su corazón latía con furia en su pecho. Se inclinó hacia adelante, reduciendo la distancia entre ellas. Dime la verdad, Fernanda. ¿Tú sabías algo? Fernanda sonrió nerviosa, pero sus ojos brillaban con miedo. Claro que no. Pero su voz no sonó convincente. Rebeca la estudió con intensidad. La conocía demasiado bien. Sabía cuando Fernanda mentía. Y ahora, sabía que lo estaba haciendo. Esa noche, Rebeca no pudo conciliar el sueño. Las palabras de Fernanda la perseguían como un eco. Tal vez fue un mensaje equivocado. Tal vez. No. No era un error. No eran paranoias. Había algo más. Algo que Fernanda no le estaba diciendo. Y tenía que descubrirlo. Al día siguiente, sin pensarlo 2 veces, fue al estudio de arquitectura con un propósito claro. Esperó hasta que Fernanda salió a almorzar y entró a su oficina. Su corazón latía con fuerza mientras revisaba los cajones de su escritorio. Papeleo, planos, documentos. Nada fuera de lo común. Hasta que abrió la gaveta inferior. Y encontró una caja con fotografías. Rebeca sintió un frío helado recorrerle el cuerpo cuando vio la primera imagen. Era Mauricio. Mauricio abrazando a Fernanda. Mauricio besando a Fernanda. Mauricio con Fernanda en un hotel. Su esposo. Su mejor amiga. Su traición. Los dedos de Rebeca temblaron al sostener las fotos. La habitación pareció darle vueltas. El aire se volvió irrespirable. Y en ese momento, supo que su vida jamás volvería a ser la misma. A veces, el azar pone frente a nosotros la verdad que no queremos ver. Los días siguientes fueron una tortura. Rebeca no comía, no dormía,
No podía pensar en otra cosa que en las imágenes grabadas en su mente. Mauricio y Fernanda, juntos en aquel hotel, amándose en la misma ciudad donde ella dormía confiada. ¿Cuántas veces había sucedido? ¿Cuánto tiempo llevaban engañándola? Cada vez que cerraba los ojos, veía sus cuerpos entrelazados, las sonrisas cómplices, la traición en estado puro. Las lágrimas ya no servían de nada. El dolor había dado paso al odio. Porque ya no se trataba solo de Mauricio. Fernanda también la había traicionado. Su mejor amiga. Su hermana del alma. La persona que más confiaba en el mundo. El dolor de esa puñalada era más profundo que cualquier infidelidad. Le habían arrebatado la confianza. Y eso jamás lo iba a perdonar. El café estaba lleno esa tarde, pero Rebeca ni siquiera lo notaba. Estaba sentada junto a Lina, removiendo su espresso con lentitud, con la mirada perdida, como si la realidad ya no le perteneciera. No puedes seguir así, dijo Lina con firmeza. No puedes dejar que te destruyan. Rebeca parpadeó lentamente. No sé qué hacer. Claro que lo sabes, Lina entrecerró los ojos. Tienes que pelear. Pelear. Su voz sonaba hueca, sin emoción. ¿Cómo se pelea contra una traición así? Lina se inclinó hacia ella, susurrando con dureza. Haciendo que lo paguen. Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la piel. Nunca había pensado en la venganza. Siempre se había visto a sí misma como una mujer fuerte, pero justa. Pero ahora todo era diferente. Porque esto no era solo una infidelidad. Era una burla. Un engaño cruel. Una traición que merecía ser castigada. Y en ese momento, algo dentro de ella se rompió por completo. Ayúdame, susurró, con los ojos llenos de rabia contenida. Voy a destruirlos. Lina sonrió. Eso es lo que quería escuchar. La primera pieza del rompecabezas apareció más rápido de lo que esperaban. Lina, quien tenía contactos en todas partes, hizo algunas llamadas. Mauricio no está en Guadalajara, le dijo al día siguiente, con su teléfono en la mano. Nunca hubo un viaje de negocios. El corazón de Rebeca latió con furia. ¿Dónde está? Lina miró la pantalla de su celular con una sonrisa siniestra. En la casa de Fernanda. El aire abandonó los pulmones de Rebeca. Sintió que el mundo se partía en dos. No tenía dudas. No necesitaba más pruebas. Ya lo sabía todo. Pero necesitaba verlo con sus propios ojos. Se levantó de golpe. Llévame ahí. El coche avanzaba por la ciudad como una bala, con Rebeca mirando por la ventana con el alma en llamas. Cada esquina que cruzaban era un paso más hacia la verdad, un paso más hacia el final de todo. Hasta que, finalmente, la vio. La casa de Fernanda. Y frente a la entrada, el coche de Mauricio. El impacto fue como un golpe en el pecho. Su respiración se agitó. Rebeca, Lina la miró de reojo. Piénsalo bien. Pero ya no había vuelta atrás. Rebeca abrió la puerta del auto y salió sin dudarlo. Sus tacones resonaron en el pavimento con cada paso que daba hacia la casa. No tocó el timbre. No llamó a la puerta. Solo giró la manija y entró. Y lo que vio la dejó sin aliento. Ahí estaban. Mauricio y Fernanda en la sala, abrazados, besándose, riendo como si nada importara en el mundo. Como si no estuvieran destruyendo la vida de una mujer a la que juraron lealtad. El corazón de Rebeca se quebró en 1000 pedazos. Pero no lloró. No gritó. No hizo un escándalo. Solo los miró con el alma en llamas. Hasta que Mauricio levantó la vista y la vio. El color desapareció de su rostro en un instante. Fernanda, al notar su reacción, también se giró. Y cuando vio a Rebeca de pie en el umbral de la puerta, con la mirada de una mujer que ha muerto por dentro, su expresión se descompuso en terror puro. Silencio absoluto. Nadie se movió. Hasta que, finalmente, Rebeca habló. Su voz era baja, fría como un cuchillo afilado. No quiero escuchar ninguna maldita excusa. Mauricio intentó acercarse.
Rebeca, déjame, Spri, no te atrevas a tocarme. Su grito retumbó en las paredes, haciendo temblar las ventanas. Fernanda retrocedió aterrorizada. Pero Rebeca ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en Mauricio. Eres un maldito cobarde. Su voz era un susurro lleno de veneno. Mauricio tragó saliva. No es lo que piensas. Rebeca soltó una carcajada amarga. ¿De verdad? ¿Quieres que crea eso? Mauricio bajó la mirada. No tenía cómo defenderse. Rebeca se dio media vuelta y salió de la casa sin mirar atrás. Pero antes de cruzar la puerta, susurró con frialdad absoluta, no has visto lo peor de mí. Y con esas palabras, selló su destino. Una imagen vale más que 1000 palabras. El tiempo pareció detenerse cuando Rebeca vio con sus propios ojos la traición. Ahí estaban. Mauricio y Fernanda, abrazados en el sofá, sumidos en una burbuja de complicidad, completamente ajenos al infierno que habían desatado en la vida de la mujer que los amaba y confiaba en ellos. El mundo entero se desmoronó en un segundo. El aire se volvió espeso, irrespirable. Sus piernas temblaron. Su corazón latió con violencia en su pecho. Pero no lloró. No hizo un escándalo. No irrumpió gritando ni golpeó la puerta con furia. No. Se quedó en silencio. Porque en ese instante, en medio del dolor más absoluto, descubrió algo que cambiaría su destino para siempre. No iba a suplicar. No iba a rogarle a Mauricio ni a Fernanda que le dieran explicaciones. No les iba a dar el placer de verla destrozada. Iba a destruirlos. Con una calma inhumana, giró sobre sus talones y se marchó de la casa sin ser vista. El frío de la noche la envolvió al salir. Cada paso que daba era un pacto con el infierno. Acababan de matar a la mujer que alguna vez fue, y en su lugar había nacido otra. Una mujer que no descansaría hasta verlos en el mismo dolor y sufrimiento en el que la habían sumido a ella. Rebeca condujo sin rumbo por más de 1 hora. Las luces de la ciudad pasaban fugaces a su alrededor, como un reflejo de los pensamientos que se agolpaban en su mente. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevaban viéndose a escondidas? ¿Cuántas veces se habían burlado de ella? Cada duda era una puñalada en el alma. Quiso llorar, pero las lágrimas ya no salían. Se había vaciado. Ahora solo quedaba el vacío y la rabia. De repente, su celular vibró en el asiento del copiloto. Por un segundo, su corazón se detuvo. Tomó el teléfono con manos temblorosas. Mauricio. El nombre de su esposo iluminaba la pantalla, como si el destino quisiera burlarse de ella una vez más. Sintió un asco visceral. ¿Con qué cara la llamaba después de lo que acababa de hacer? Dejó que sonara hasta que la llamada se cortó. No iba a contestar. No aún. Primero, debía asegurarse de que su venganza fuera perfecta. Esa noche, fue a ver a Lina. Su amiga abrió la puerta y, al ver su rostro, no hizo preguntas. No necesitaban palabras para entenderse. Rebeca entró sin decir nada y se desplomó en el sofá. Lina la observó en silencio, sirviendo 2 copas de whisky. Cuando le extendió una, Rebeca la tomó y bebió en un solo trago. El alcohol ardió en su garganta, pero no tanto como la traición que consumía su alma. Lina se sentó frente a ella, apoyando los codos en las rodillas. ¿Lo viste, verdad? Rebeca asintió lentamente, con la mirada perdida. Lina suspiró. Te lo dije, amiga. Ese cabrón nunca valió la pena. Hubo un silencio tenso, sofocante. Hasta que, finalmente, Rebeca susurró, quiero que paguen. Lina sonrió con malicia. Eso es lo que quería escuchar. Los días siguientes fueron un juego peligroso. Mauricio intentó llamarla varias veces, pero Rebeca nunca contestó. Sabía que él comenzaría a sospechar. Sabía que Fernanda, tarde o temprano, se daría cuenta de que la había visto. Pero no le importaba. Porque ahora, todo estaba bajo su control. Contrató a un investigador privado. Si Mauricio y Fernanda creían que podían esconderse, estaban muy equivocados. Pronto,
tendría todas las pruebas en sus manos. Y cuando eso pasara, el infierno caería sobre ellos. Una noche, finalmente, Mauricio la enfrentó. Entró a casa tarde, con el rostro marcado por la culpa y la preocupación. «Rebeca, ¿podemos hablar?». Ella cerró el libro que fingía leer y lo miró con indiferencia. ¿Sobre qué? Mauricio se tensó. Sabía que algo no estaba bien. Has estado distante estos días. ¿Pasa algo? Rebeca sonrió con frialdad. No, Mauricio. ¿Por qué lo preguntas? Él desvió la mirada. Sabía que su esposa no era estúpida. Solo, siento que estás diferente. Ella se levantó lentamente del sofá, caminando hasta quedar frente a él. Mauricio tragó saliva. Rebeca acercó los labios a su oído y susurró con una calma perturbadora, quizás, porque ya no soy la misma mujer ingenua que creías que tenías en tus manos. Se apartó con una sonrisa cruel y subió las escaleras. Mauricio se quedó helado en su lugar, con una extraña sensación de miedo en el pecho. Y en ese momento, supo que algo estaba a punto de cambiar para siempre. La mejor venganza no es el odio. Es la inteligencia. Rebeca despertó con una claridad que no sentía desde hacía meses. El dolor, el miedo y la tristeza habían desaparecido. Ahora solo quedaba un propósito, destruir a Mauricio y Fernanda. El desayuno estaba servido en la mesa cuando su esposo bajó. Ella, impecable con su bata de seda blanca, lo esperaba con una sonrisa en los labios. Mauricio la observó con cautela. Desde hacía días, su actitud había cambiado, pero él no lograba descifrar por qué. «Buenos días, amor», dijo Rebeca con dulzura. Mauricio se sentó lentamente, sin apartar la vista de ella. «Buenos días». Ella le sirvió café, asegurándose de que su mano rozara la suya por un segundo. «Has estado muy ocupado últimamente», dijo, con un tono casual. «Me alegra que hoy desayunemos juntos». Mauricio se tensó. No sabía si aquello era una trampa o una reconciliación. «Sí, han sido semanas difíciles», respondió, fingiendo normalidad. Rebeca tomó un sorbo de café y lo miró directamente a los ojos. «¿Sabes qué es lo peor de una mentira, Mauricio?» Él tragó saliva. «¿Qué cosa?» Ella sonrió con frialdad. «Que tarde o temprano, siempre se descubre la verdad». Mauricio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Pero no tenía idea de que el infierno apenas comenzaba. La primera pieza del plan comenzó a moverse esa misma tarde. Lina llegó al departamento de Rebeca con un sobre grueso en las manos. «Aquí está», dijo, entregándoselo. Rebeca lo abrió y sacó los documentos. Fotografías. Estados de cuenta. Transferencias sospechosas. Contratos firmados con nombres falsos. Mauricio había estado robando dinero de su propia empresa. Rebeca sonrió con satisfacción. Esto lo hundirá. Lina se sirvió un trago y la observó con admiración. ¿Cómo te sientes? Rebeca levantó la vista y, con una calma perturbadora, respondió, como una mujer que acaba de despertar de una pesadilla. Esa noche, Mauricio y Fernanda se vieron en un hotel. La habitación estaba en penumbra cuando él llegó. Ella lo recibió con una copa de vino en la mano y el rostro inquieto. «No me gusta esto, Mauricio», susurró. «Algo no está bien». Mauricio dejó su chaqueta en el sillón. «¿De qué hablas?» Fernanda se abrazó a sí misma. «Rebeca, siento que sabe algo. Está actuando diferente. Es como si estuviera esperando algo». Mauricio se acercó y le acarició el rostro. «Solo está paranoica. No sabe nada». Fernanda desvió la mirada. «¿Y si lo sabe?» Mauricio apretó la mandíbula. «No puede saberlo». Pero en el fondo, una sombra de duda empezó a nacer en él. Porque Rebeca había cambiado. Y eso le daba miedo. 2 días después, la primera trampa se activó. Mauricio llegó a su oficina y encontró un sobre amarillo sobre su escritorio. Al abrirlo, sus manos comenzaron a temblar.
Eran copias de los contratos fraudulentos. Una nota acompañaba los papeles. Sé lo que hiciste. Ahora es mi turno de jugar. Mauricio sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Quién lo había enviado? Su mente voló a una única posibilidad. Rebeca. Pero no. No podía ser. Ella no podía saberlo. Salió de la oficina con el rostro pálido y marcó el número de Fernanda. Tenemos un problema, susurró, con la voz cargada de terror. El segundo golpe llegó esa misma noche. Fernanda se encontraba en su apartamento cuando alguien tocó la puerta. Abrió y vio un sobre el felpudo. Lo recogió con manos temblorosas y lo abrió. Dentro, había una fotografía. Ella y Mauricio besándose en el hotel. Fernanda sintió que su corazón explotaba en su pecho. Junto a la foto, una nota breve: nos vemos pronto. Sus manos temblaban incontrolablemente. Llamó a Mauricio desesperada. Nos descubrieron. Nos están vigilando. El pánico se apoderó de ambos. Mauricio no pudo dormir esa noche. Sabía que su imperio estaba a punto de caer. Y todo por culpa de la mujer a la que había traicionado. Mientras tanto, en su casa, Rebeca se miró al espejo con una sonrisa satisfecha. Había lanzado las primeras piezas del ajedrez. Ahora, solo quedaba esperar a que sus víctimas se desplomaran bajo su propio peso. Porque esto apenas comenzaba. La venganza no es dulce. Es fría, calculada y letal. Rebeca se sentó en el sofá de su sala con una copa de vino en la mano, observando la ciudad iluminada a través del ventanal. Su respiración era pausada, tranquila. El dolor ya no existía. Solo quedaba la satisfacción de saber que en las próximas 24 horas, la vida de Mauricio Lombardo iba a derrumbarse. Miró el teléfono sobre la mesa. Aún no eran las 10 de la noche. Faltaban minutos para que todo comenzara. Mauricio estaba en su oficina cuando su mundo comenzó a desmoronarse. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Primero, un mensaje en su teléfono. Mañana, los periódicos hablarán de ti. Prepárate. Mauricio sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera reaccionar, su secretaria entró a la oficina con el rostro desencajado. Señor Lombardo, hay un problema. Él se puso de pie de inmediato. ¿Qué problema? La mujer tragó saliva. La policía está aquí. El aire abandonó sus pulmones. Y entonces todo explotó. Los agentes entraron a su oficina con órdenes de allanamiento. En cuestión de minutos, su computadora fue confiscada, su caja fuerte abierta y sus documentos revisados. Las pruebas de fraude financiero estaban ahí. Firmadas con su nombre. Selladas con su empresa. Irrefutables. Señor Lombardo, queda usted detenido por fraude y lavado de dinero. Mauricio se quedó sin palabras. No podía ser real. No podía estar pasando. Pero lo estaba. Y lo peor de todo. Rebeca estaba detrás de esto. Mientras tanto, Fernanda estaba en su apartamento, recibiendo su propio castigo. Se había servido un trago de vodka cuando su teléfono vibró. Era un mensaje anónimo. Mañana, todo México sabrá quién eres. Disfruta tu última noche en paz. El vaso cayó al suelo, estrellándose en 1000 pedazos. Fernanda tembló. Sabía lo que significaba. Sabía que su infierno estaba a punto de comenzar. Y entonces sonó su teléfono de nuevo. Esta vez era una llamada. Mauricio. Respondió con la voz quebrada. ¿Qué pasa? Pero lo único que escuchó fue el sonido de su respiración agitada. Me jodieron, Fernanda. Me jodieron por completo. Y en ese momento, ella supo que todo había acabado. A la mañana siguiente, los titulares lo confirmaron. Empresario Mauricio Lombardo detenido por fraude millonario. Los escándalos de Lombardo, documentos prueban corrupción y desvío de dinero. Socia de Lombardo, Fernanda Salgado, implicada en el escándalo. La noticia explotó como una bomba. Los medios cubrieron cada detalle.
Las fotografías de Mauricio siendo escoltado por la policía circularon por todas partes. Fernanda fue captada por periodistas afuera de su departamento, con el rostro pálido y descompuesto, convertida en el rostro de la vergüenza y la humillación. Y mientras el mundo ardía, Rebeca se sirvió otra copa de vino y encendió la televisión. Vio las imágenes de Mauricio tras las rejas. Vio la desesperación de Fernanda, tratando de escapar de los reporteros. Y entonces sonrió. Porque esto era solo el principio. Algunas heridas nunca cicatrizan. Otras se convierten en fuego. Rebeca se bajó del auto frente al centro de reclusión metropolitana. El aire estaba pesado, cargado de una tensión sofocante. El sol de la tarde se reflejaba en las rejas oxidadas, como un recordatorio cruel de que ahí dentro, el hombre que la traicionó estaba pagando por sus pecados. Tomó aire y se ajustó la gabardina beige antes de caminar con paso firme hacia la entrada. Los guardias revisaron su identificación y la escoltaron hasta la sala de visitas. Cada paso resonaba en el suelo de concreto, cada latido en su pecho golpeaba como un tambor de guerra. Y entonces, lo vio. Mauricio Lombardo. Desaliñado. Ojeroso. Sin la elegancia ni la arrogancia que alguna vez lo definieron. Sus manos esposadas descansaban sobre la mesa metálica. Su mirada, hundida y vacía, se encontró con la de ella. El silencio era ensordecedor. Hasta que él susurró, con la voz quebrada, «Viniste». Rebeca no se inmutó. Se sentó con calma frente a él, entrelazando las manos sobre la mesa. «No te equivoques, Mauricio. No estoy aquí por ti. Estoy aquí para ver con mis propios ojos lo que queda de ti». Mauricio cerró los ojos un instante, como si esas palabras le hubieran atravesado el alma. Cuando volvió a mirarla, su expresión era un reflejo de desesperación pura. «Rebeca, yo». Ella levantó una mano, deteniéndolo en seco. «No me llames por mi nombre. Ya no tienes ese derecho». Su voz era fría, cortante como una hoja de navaja. Mauricio apretó los labios. «¿Tanto me odias?». Rebeca soltó una carcajada amarga. «No. Para odiarte, tendría que haberte amado hasta el final. Pero lo que siento por ti, Mauricio, es peor». Mauricio tragó saliva. «¿Qué sientes, entonces?». Ella se inclinó hacia adelante, mirándolo fijamente a los ojos. «Lástima». Un silencio letal se apoderó de la habitación. Mauricio desvió la mirada, sus manos temblaban. «No todo fue una mentira, Rebeca». Ella se echó hacia atrás en la silla, cruzándose de brazos. «¿De verdad? ¿Quieres que te crea? Yo te amé». Mauricio golpeó la mesa con las esposas, su voz cargada de desesperación. «Tal vez cometí errores, pero nunca quise hacerte daño». Rebeca entrecerró los ojos. «¿Errores?». «No, Mauricio. Lo que hiciste no fueron errores. Fueron decisiones». Las palabras cayeron como un látigo sobre él. Mauricio bajó la cabeza. El silencio se alargó, sofocante. Hasta que él levantó la vista con los ojos llenos de algo nuevo. Miedo. «Hay algo que no sabes». Rebeca frunció el ceño. «No me interesan más mentiras». Mauricio negó con la cabeza. «Esto no es una mentira. Es sobre Fernanda». Rebeca sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Qué pasa con ella?». Mauricio apretó las mandíbulas antes de soltar la verdad que llevaba semanas ocultando. No fue solo una aventura. Rebeca se quedó helada. Mauricio siguió hablando, con la voz ahogada en culpa. «Fernanda está embarazada». El mundo se detuvo. El aire pareció volverse denso. El sonido de su respiración se mezcló con el eco lejano de los guardias y el zumbido de las luces fluorescentes. Su mente se negó a procesarlo. Pero las palabras estaban ahí, resonando como un disparo en el pecho. Fernanda. Embarazada. De Mauricio. Una ola de emociones la golpeó con una fuerza brutal. Rabia. Asco. Desgarradora humillación.
Se aferró a la mesa, conteniendo el temblor en sus manos. Mauricio la observaba con ojos suplicantes. Yo no sabía cómo decírtelo. Rebeca soltó una carcajada llena de furia contenida. ¿Cómo decírmelo? ¿Cómo, Mauricio? ¿Antes o después de que destrozaras mi vida? Mauricio bajó la cabeza, derrotado. Pero Rebeca no había terminado. Escúchame bien, porque estas serán las últimas palabras que te diré en la vida. La voz de Rebeca temblaba, pero no por miedo. Por odio. Tú y Fernanda se merecen el uno al otro. Se merecen cada maldita desgracia que les caiga. Y cuando nazca ese hijo, quiero que sepas que no será por amor, sino por el egoísmo de dos personas podridas. Mauricio cerró los ojos con el dolor reflejado en su rostro. Adiós, Mauricio. Para siempre. Se levantó sin mirar atrás y salió de la sala de visitas. Pero no antes de escuchar el último sonido que haría Mauricio en su vida, un sollozo de pura miseria. Cuando la traición no se castiga, se repite. Fernanda Salgado despertó con el pecho oprimido, la boca seca y el estómago revuelto. Había tenido una pesadilla. En su sueño, estaba caminando por una calle oscura, sola, descalza, sin rumbo, y una sombra la seguía de cerca. Quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en el vacío. Y entonces, alguien la alcanzó por la espalda y la empujó al abismo. Despertó con el corazón golpeando violentamente su pecho. Pero lo peor fue cuando se dio cuenta de que la pesadilla no terminaba ahí. Porque su vida real era mucho peor. Las noticias sobre Mauricio seguían en todos los canales. Las fotos de su rostro descompuesto y tras las rejas estaban en cada periódico y cada portal de internet. El escándalo financiero había salpicado su nombre, convirtiéndola en una vergüenza pública. Había perdido su trabajo. Sus contactos le cerraron las puertas. Y lo peor de todo, su dinero se estaba acabando. Apretó las sábanas con las manos temblorosas. Estaba sola. Totalmente sola. Y entonces sonó su celular. El número en pantalla era desconocido. Su piel se erizó. Algo en su instinto le gritó que no respondiera. Pero lo hizo. Hola. Su voz salió frágil, apenas un susurro. Un silencio agonizante en la línea. Hasta que una voz fría y letal la atravesó como una daga. Fernanda. Su cuerpo se paralizó. Rebeca. La única persona que no quería enfrentar. La única persona que podía arrastrarla al infierno. No sé qué quieres, balbuceó. Nos vemos en una hora en el mirador del lago, dijo Rebeca, ignorando su tartamudeo. Si no vienes, te aseguro que tu vida será peor de lo que ya es. El tono de la llamada se cortó antes de que Fernanda pudiera responder. Se quedó helada, sintiendo el sudor frío recorrerle la espalda. Pero sabía que no tenía opción. Sabía que no podía huir de Rebeca. El viento soplaba con fuerza en el mirador, levantando las hojas secas del suelo y haciendo crujir las ramas de los árboles. Rebeca estaba de pie, de espaldas al camino, mirando la inmensidad del lago. Su silueta exudaba poder, control y una calma aterradora. Escuchó el sonido de los tacones apresurados acercándose detrás de ella. Pero no se giró. Sabía que Fernanda estaba allí. Gracias por venir, dijo, sin emoción. Fernanda se estremeció. Era la primera vez que volvía a ver a Rebeca desde aquella noche, desde el descubrimiento de la traición. No podía leer su expresión. No podía saber qué planeaba. Y eso la aterraba. Rebeca, por favor, su voz temblaba. No tienes idea de lo que he sufrido. Rebeca soltó una carcajada amarga. Finalmente, se giró para mirarla. ¿Tú has sufrido? Fernanda asintió con rapidez. Perdí todo, me han señalado, me han humillado. No puedo salir a la calle sin que me escupan en la cara. Rebeca la observó con frialdad absoluta. ¿Y eso es lo que llamas sufrimiento? Fernanda tragó saliva. No sé qué más quieres de mí. Rebeca dio un paso hacia ella.
Fernanda instintivamente retrocedió. «Quiero verte caer», susurró Rebeca. Pero esta vez, sin que haya nadie para levantarte. Fernanda comenzó a llorar. «Por favor, estoy embarazada». Rebeca no parpadeó. «Lo sé». Fernanda sollozó más fuerte. «¿Entonces? ¿Vas a hacerme esto? ¿Vas a dejarme sin nada, con un hijo en camino?» Rebeca se cruzó de brazos, inclinando la cabeza levemente. «Dime algo, Fernanda, ¿cuándo abriste las piernas para mi esposo, pensaste en las consecuencias?» Fernanda jadeó, horrorizada. «No fue así». «Claro que lo fue», cortó Rebeca, con una sonrisa cruel. «Pero tranquila, no te quitaré lo único que te queda». Fernanda parpadeó con confusión. «¿Qué?» Rebeca suspiró con fingida lástima. «Quiero que vivas, Fernanda. Que tengas a tu hijo. Que lo mires a los ojos cada día y recuerdes que nació de la peor decisión de tu vida». Fernanda rompió en llanto. Pero Rebeca no sintió compasión. No merecía compasión. «Eso sí», continuó, «te aseguro que de ahora en adelante estarás muerta para todos». Fernanda levantó la mirada con miedo. «¿Qué hiciste?» Rebeca sonrió con frialdad. «Mañana por la mañana se revelará que tú eras la mente maestra detrás del fraude de Mauricio». Fernanda se quedó sin aliento. «No. Eso es mentira». «No importa. Todos lo creerán». El rostro de Fernanda se llenó de horror absoluto. «Voy a ir a la cárcel». Rebeca dio un último paso hacia ella. «Sí. Y nadie moverá un dedo por ti». Fernanda se derrumbó en el suelo, gritando, suplicando. Pero Rebeca ya no la escuchaba. Se dio la vuelta y se marchó, con el viento agitando su cabello y la satisfacción recorriéndole la piel. El juego había terminado. Fernanda estaba acabada. Y ella, finalmente, era libre. El pasado siempre deja marcas, pero el futuro aún está en blanco. El amanecer cubría la ciudad con un resplandor dorado cuando Rebeca se detuvo frente al espejo de su habitación. Por primera vez en mucho tiempo, se vio realmente a sí misma. No la esposa traicionada. No la mujer consumida por el odio. No la estratega implacable que destruyó a sus enemigos. Solo Rebeca. Sus manos recorrieron el borde del tocador, como si intentara aferrarse a la realidad. Todo había terminado. Mauricio estaba en prisión. Fernanda estaba hundida, completamente destruida. El capítulo más doloroso de su vida finalmente se había cerrado. Pero entonces, ¿por qué seguía sintiendo ese vacío en el pecho? Apretó los labios y cerró los ojos por un momento. No. No iba a permitir que las sombras del pasado la consumieran. Era hora de mirar hacia adelante. Las oficinas de su empresa estaban más tranquilas que nunca. Después del escándalo de Mauricio, Rebeca había tomado el control total del negocio, asegurándose de limpiar cada rincón de la corrupción que él dejó atrás. Pero no fue fácil. Los inversores habían dudado de ella al principio. Algunos socios prefirieron romper relaciones por miedo al escándalo. Pero ella no se doblegó. Con su inteligencia y determinación, logró reconstruir la confianza en su nombre, demostrando que una mujer fuerte podía levantarse de las cenizas y gobernar su propio imperio. Y ahora, después de meses de lucha, su empresa estaba más exitosa que nunca. Sin embargo, algo aún le inquietaba. Gabriel. El abogado Gabriel Echeverría había sido su aliado desde el momento en que decidió destruir a Mauricio. Fue él quien la guió en cada paso legal, quien la ayudó a reunir pruebas, quien la defendió ante los medios cuando las acusaciones comenzaron a llover. Y fue él quien, en silencio, se quedó a su lado cuando todo acabó. No le pidió nada. No la presionó. Solo estuvo ahí. Y Rebeca no supo qué hacer con eso. Esa tarde, cuando lo vio entrar a su oficina con una carpeta en mano, su corazón dio un vuelco inesperado. Gabriel era todo lo contrario a Mauricio. Honesto. Leal. Con una mirada que nunca la había visto con desprecio o deseo de poder. Traigo los últimos documentos del caso Lombardo, dijo con su voz serena,
dejándolo sobre el escritorio. Ya no tendrás que preocuparte por más juicios. Rebeca lo observó en silencio. Sabía que Gabriel la admiraba. Sabía que él siempre había sentido algo por ella. Y sabía que él jamás se atrevería a decírselo. Porque no era como los demás. Porque no quería aprovecharse de su vulnerabilidad. Pero ella ya no era vulnerable. Se levantó lentamente de su silla y rodeó el escritorio hasta quedar a centímetros de él. Gabriel mantuvo la compostura, pero ella notó el leve temblor en su mandíbula cuando la miró de cerca. «Gracias por todo lo que has hecho por mí», susurró Rebeca. Gabriel esbozó una sonrisa. «No hice nada que tú no hubieras logrado por tu cuenta». Ella negó con la cabeza. «No es cierto. Sin ti, todo hubiera sido diferente». Por un instante, sus ojos se sostuvieron en el aire, en una danza de emociones contenidas. Rebeca sintió como su corazón se aceleraba. ¿Podría volver a confiar? ¿Podría volver a abrir su corazón a alguien sin miedo a la traición? Antes de que pudiera decir algo más, Gabriel dio un paso atrás y desvió la mirada. «Tienes una vida entera por delante, Rebeca. Y sé que no necesitas a nadie para ser fuerte». Su voz sonaba firme, pero sus ojos decían otra cosa. Rebeca entendió. Gabriel le estaba dando el espacio que ella misma no sabía si quería. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió de verdad. «Tienes razón. No necesito a nadie». Gabriela asintió lentamente. «Pero eso no significa que no puedas elegir a alguien», añadió con una leve sonrisa. Rebeca lo miró con intensidad. Y en ese momento, supo que el pasado ya no la encadenaba. Porque su venganza no fue destruir a los demás. Fue recuperar el poder sobre su propia vida. Esa noche, cuando llegó a casa, se sintió en paz. No había más fantasmas. No había más cuentas pendientes. Solo ella. Sirvió una copa de vino y salió al balcón, sintiendo la brisa nocturna acariciar su piel. Y en ese instante, se permitió soñar con el futuro. Con una vida sin miedo. Con un amor que no estuviera basado en mentiras. Con la certeza de que, pase lo que pase, nunca más volvería a ser la víctima. Sonrió para sí misma, alzó la copa y susurró, «por mí». Y bebió, saboreando por primera vez el verdadero significado de la libertad. A veces, la victoria se siente demasiado vacía. El atardecer cubría la ciudad con tonos dorados cuando Rebeca se detuvo frente al ventanal de su oficina. La vista era perfecta. Desde ahí, podía ver el horizonte, los edificios iluminándose poco a poco, el reflejo del sol muriendo sobre el vidrio de las torres. Todo lo que había conseguido. Todo lo que había sacrificado. Suspiró, sintiendo el peso de los meses que habían pasado. Ya no tenía enemigos. Mauricio estaba tras las rejas. Fernanda había desaparecido del mapa. Su empresa era más exitosa que nunca. Pero entonces, ¿por qué se sentía así? Vacía. Caminó lentamente hasta su escritorio y tomó su copa de vino. La giró entre los dedos, observando el reflejo del líquido rojo bajo la luz del atardecer. Esa noche tenía una cena con Gabriel. Él había sido paciente. Demasiado paciente. Sabía que él la quería. Sabía que, si ella lo dejaba, podría construir una nueva historia junto a él. Pero algo dentro de ella no la dejaba avanzar. Tal vez porque aún quedaba algo pendiente. Tal vez porque el pasado nunca desaparece del todo. Y como si el destino la escuchara, su teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Su piel se erizó. No respondió de inmediato. Lo dejó sonar. 1, 2, 3 veces. Hasta que, en el último momento, deslizó el dedo y llevó el teléfono al oído. ¿Quién es? El silencio en la línea fue aterrador. Y entonces, una voz que nunca creyó volver a escuchar susurró al otro lado. Rebeca. Fernanda. El aire se congeló a su alrededor. Un escalofrío le recorrió la espalda. No tienes derecho a llamarme. La risa de Fernanda fue un susurro helado.
¿De verdad creíste que podías destruirme tan fácilmente? Rebeca apretó los dientes. Estás acabada. Nadie te cree. No tienes dinero. No tienes poder. Un suspiro largo. Casi divertido. Eso es lo que tú crees. El pulso de Rebeca se aceleró. No. No podía ser. Fernanda estaba fuera de escena. Había desaparecido. ¿Cómo podía sonar tan segura? ¿Qué quieres? Su voz sonó firme, pero en su interior, una pequeña chispa de miedo comenzó a encenderse. Solo quería decirte que, tal vez celebraste demasiado pronto. El tono se cortó de repente. Rebeca se quedó de pie, con el teléfono pegado a su oído, sintiendo como una sombra oscura volvía a caer sobre su mundo. Fernanda no había terminado. Y eso solo podía significar una cosa. Algo grande estaba a punto de pasar. El día siguiente fue un caos absoluto. Rebeca llegó a su oficina y lo primero que vio fue a Lynn esperándola con el rostro desencajado. «Tienes que ver esto». Le entregó su tablet. Rebeca sintió su estómago hundirse al ver el titular en la pantalla. Exclusiva, los oscuros secretos de Rebeca Montalvo. Su respiración se detuvo. Con el corazón acelerado, abrió la noticia y lo vio. Fotografías. Conversaciones privadas filtradas. Acusaciones de haber manipulado el caso de Mauricio. Y lo peor. Un testimonio anónimo. De Fernanda. El golpe fue brutal. No solo Fernanda seguía viva en el juego. Ahora estaba contraatacando. «Esto es una maldita trampa», susurró Lina, apretando los dientes. «No puede probar nada». Rebeca se obligó a respirar. No. No iba a perder el control. No otra vez. ¿Qué tan rápido podemos apagar esto? Lina negó con la cabeza. Ya está en todos lados. Si reaccionamos demasiado fuerte, pareceremos culpables. Rebeca cerró los ojos por un momento. Podía sentir el temblor en su interior. Podía sentir el eco de la traición volviendo a tocar su puerta. Pero esta vez, no iba a ser la víctima. Abrió los ojos y miró a Lina con firmeza. «Encuéntrala. Ahora». Lina sonrió de lado. «Ya lo estoy haciendo». Esa noche, Rebeca llegó a su departamento con el peso del mundo sobre sus hombros. Pero no estaba sola. Gabriel la esperaba en la sala. Apenas la vio entrar, se puso de pie. «Vi la noticia». Rebeca suspiró. Sabía que esto no había terminado. Gabriel se acercó a ella. «No tienes que enfrentarlo sola». Rebeca levantó la mirada. Había algo en los ojos de Gabriel que la hizo dudar por primera vez en mucho tiempo. Tal vez, después de todo, si podía confiar en alguien. Se permitió un momento de debilidad y apoyó la cabeza en su hombro. Él la abrazó con fuerza, como si con eso pudiera protegerla de todo. Pero en el fondo, ella sabía la verdad. Fernanda estaba de vuelta. Y el juego aún no había terminado. Las reinas no piden venganza. La ejecutan. La tormenta caía sobre la ciudad con furia implacable. Rebeca estacionó su auto frente al hotel en ruinas donde Fernanda se escondía. Lina había rastreado su última ubicación. Fernanda no tenía dinero, no tenía poder, no tenía aliados. Pero aún seguía luchando. Aún se atrevía a desafiarla. Rebeca se bajó del auto, con el abrigo negro empapándose bajo la lluvia. No sentía frío. No sentía miedo. Solo una determinación feroz. Subió las escaleras oxidadas del edificio, sus tacones resonando con eco en el pasillo desierto. Y entonces, la vio. Fernanda estaba en la habitación, sentada en un colchón viejo, con las manos temblorosas sosteniendo un cigarro a medio consumir. Su cabello estaba revuelto. Sus ojos, hundidos. No era más que una sombra de lo que alguna vez fue. Pero cuando levantó la vista y vio a Rebeca en el umbral de la puerta, sonrió. Una sonrisa demente. Sabía que vendrías. Rebeca cerró la puerta detrás de ella. No vine a jugar.
Fernanda rió suavemente, dejando caer el cigarro al suelo. ¿No lo ves, Rebeca? Tú y yo somos lo mismo. Rebeca dio un paso adelante. Tú y yo no tenemos nada en común. Fernanda se levantó con torpeza, tambaleándose un poco. Las dos queríamos lo mismo. Mauricio nos destruyó. Nos mintió, nos manipuló. Rebeca no parpadeó. La diferencia es que yo aprendí. Tú sigues siendo una mujer patética que se aferra a un pasado muerto. Los ojos de Fernanda se oscurecieron. ¿Y qué harás ahora? ¿Matarme? Rebeca soltó una risa seca. No necesito ensuciarme las manos. Ya te mataste tú sola. Fernanda frunció el ceño. ¿De qué hablas? Rebeca sacó su teléfono y reprodujo un audio. La voz de Fernanda llenó la habitación. Lo único que quiero es que Rebeca pague. Si tengo que inventar pruebas en su contra, lo haré. Fernanda empalideció. Tú. Rebeca guardó el teléfono con calma. Acabo de enviarlo a la prensa. Tu mentira ha terminado. Fernanda retrocedió, tambaleándose. No, ahora todos sabrán quién eres. Nadie te creerá. Nadie te ayudará. Fernanda comenzó a temblar. No puedes hacerme esto. Tú me enseñaste que sí puedo. Los labios de Fernanda se abrieron, pero no salió ningún sonido. Por primera vez, parecía comprender que había perdido. No había escape. No había salvación. Rebeca se giró hacia la puerta. Disfruta tu infierno, Fernanda. Es lo único que te queda. Y entonces salió, dejando atrás el fantasma de su pasado. 2 meses después, Fernanda fue arrestada. Las pruebas de sus falsificaciones salieron a la luz. El país entero la condenó. No le quedó nada. No familia. No amigos. Ni siquiera Mauricio la defendió desde prisión. Su destino fue el olvido. Y Rebeca nunca volvió a pronunciar su nombre. Era una tarde tranquila cuando Rebeca se sentó en la terraza de su nueva casa, viendo el sol ocultarse. Gabriel se sentó a su lado, con 2 copas de vino. Todo terminó, dijo él, observándola con ternura. Rebeca exhaló despacio. Sí. Pero en su interior, sabía la verdad. Las cicatrices nunca desaparecen del todo. Pero el dolor ya no tenía poder sobre ella. Miró a Gabriel. A veces, siento que nunca podré volver a amar. Gabriel sonrió suavemente. No tienes que hacerlo. Solo tienes que vivir. Rebeca sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tomó su copa y la alzó en el aire. Por la libertad. Gabriel hizo lo mismo. Por el futuro. Brindaron. El sol desapareció en el horizonte. Y Rebeca, finalmente, se permitió ser feliz. El pasado no define quién eres. Solo quien decide ser ahora. El sol entraba por los ventanales de la oficina de Rebeca, iluminando su escritorio con un brillo dorado. Había pasado 6 meses desde que su mundo se desmoronó y desde que lo reconstruyó con sus propias manos. Su empresa era más fuerte que nunca, expandiéndose a nuevos mercados, sin la sombra de Mauricio opacando su éxito. Rebeca había renacido. Pero la soledad aún la acompañaba. Lina entró con una carpeta en mano, interrumpiendo sus pensamientos. El contrato con los nuevos inversores está listo, dijo, con una sonrisa orgullosa. Has logrado lo imposible, Rebeca. Rebeca tomó la carpeta y la dejó sobre el escritorio sin mirarla. Aún queda mucho por hacer. Lina se cruzó de brazos. No lo niegues. Estás en la cima. Y esta vez, sin un hombre que te robe el mérito. Rebeca sonrió levemente. Pero entonces, el teléfono sonó. Un número desconocido. Su cuerpo se tensó. Lina la miró con cautela. ¿Quieres que lo conteste? Rebeca negó con la cabeza. Ella misma enfrentaría lo que fuera. Deslizó la pantalla y llevó el teléfono al oído. ¿Quién es? Un susurro helado atravesó la línea.
Soy yo, Mauricio. El aire se congeló a su alrededor. Lina la miró con preocupación, pero Rebeca no apartó el teléfono de su oído. No tienes derecho a llamarme, su voz fue un cuchillo afilado. Del otro lado, Mauricio rió con amargura. Estoy en la cárcel, Rebeca. Me quitaron todo. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo acepto. Rebeca sintió una punzada en el pecho. No de amor. No de nostalgia. Solo de certeza. Finalmente, Mauricio había entendido que lo perdió todo. No quiero oírte, dijo con frialdad. Mauricio suspiró. Solo quería decirte que, después de todo, fuiste la única mujer que de verdad valió la pena en mi vida. Rebeca cerró los ojos un segundo. Y luego, con la voz más firme que jamás había tenido, respondió, yo no puedo decir lo mismo de ti. Y colgó. Lina la observó en silencio. Rebeca soltó el aire y sonrió con satisfacción. Ahora sí, Lina. Podemos seguir adelante. La cena con Gabriel fue en un restaurante discreto, con velas encendidas y música suave de fondo. Él la miraba con el mismo respeto y devoción de siempre, pero esta vez Rebeca sentía algo diferente. No miedo. No desconfianza. No necesidad. Simplemente paz. Me alegra verte así, dijo Gabriel, bebiendo un sorbo de vino. Rebeca lo observó con una sonrisa ladeada. ¿Así como? Segura. Libre. Imparable. Ella soltó una risa suave y miró su copa de vino. ¿Sabes qué es lo más extraño, Gabriel? Él negó con la cabeza. Rebeca levantó la mirada. Por primera vez en mi vida, no tengo miedo de estar sola. Gabriel sonrió suavemente. Esa es la verdadera victoria, Rebeca. Ella lo miró a los ojos. Y en ese momento, supo que no necesitaba amor para ser feliz. Pero que tal vez, solo tal vez, estaba lista para elegirlo. La justicia fue servida. Y un nuevo amanecer espera. En una cárcel de máxima seguridad, Mauricio Lombardo pasaba sus días en el más absoluto olvido. Nadie lo visitaba. Nadie le escribía. Nadie le esperaba. El hombre que alguna vez fue un rey, ahora no era más que un prisionero sin futuro. En otra ciudad, Fernanda Salgado vivía el peor de los castigos. No la encarcelaron. No la persiguieron. Pero el mundo le dio la espalda. No pudo conseguir trabajo. No pudo recuperar su reputación. Y desapareció en la miseria, sin que a nadie le importara. Su peor pesadilla se cumplió, ser olvidada. Mientras tanto, Rebeca Montalvo miraba el mar desde la terraza de su nueva casa. El viento jugaba con su cabello, mientras sostenía una copa de vino y sonreía para sí misma. Lina apareció en la puerta. Tu vuelo sale en 3 horas. Rebeca asintió lentamente. Sí. Es hora de un nuevo comienzo. Lina la miró con complicidad. ¿Gabriel sabe que te vas? Rebeca sonrió. Lo sabe. Y me apoyó. Lina arqueó una ceja. ¿Y si él era el indicado? Rebeca rió suavemente. Si lo es, el destino nos encontrará de nuevo. Tomó su copa y la levantó en el aire. Por la libertad, Lina. Lina sonrió y chocó su copa con la de ella. Por la mujer más poderosa que conozco. Brindaron. El sol comenzó a ocultarse. Y Rebeca Montalvo, la mujer que había sido traicionada, humillada y lastimada, cerró los ojos y abrazó su destino. Porque finalmente, era libre. La historia de Rebeca Montalvo ha llegado a su fin, pero ahora queremos saber tu opinión. ¿Te gustó su venganza? ¿Qué te pareció el destino de Mauricio y Fernanda? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué parte te hizo sentir más emoción. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita para más historias llenas de drama, pasión y giros inesperados. Tu apoyo es lo que hace posible seguir contando grandes novelas.